Pocas familias en la historia reciente entendieron el mundo moderno como las Kardashian. Una familia en la cual una madre fue acusada de filtrar un video íntimo de su propia hija para lanzar un imperio millonario. Una familia donde un adolescente transformó sus inseguridades físicas en una empresa valuada en cientos de millones de dólares. Una familia en la cual un apellido empezó a sonar en todos los Estados Unidos porque el patriarca familiar defendió como abogado a un acusado de doble homicidio en el juicio más mediático de los años 90. Una familia donde un campeón olímpico, símbolo de la masculinidad americana, terminó rompiendo para siempre la imagen perfecta del clan. Esto no es solo fama, esto es poder, control y estrategia emocional. You don't mess with my family, and you definitely don't mess with my business. Pero antes de seguir con esta crónica, me gustaría contarles quiénes son las tres más millonarias del clan Kardashian. ¿Quiénes son realmente las más poderosas en términos de dinero? En el puesto número 3, la arquitecta del sistema, Kris Jenner, aproximadamente 170 millones de dólares. Si bien no es la cara más visible, es la que cobra comisión por casi todo lo que sucede. En el puesto número 2, la que convirtió la inseguridad en millones, Kylie Jenner, alrededor de 700 millones de dólares. Un producto perfecto del sistema que la vio crecer. Y en el puesto número 1, y como no podía ser de otra manera, Kim Kardashian, más de 1.700 millones de dólares. Única del clan que cruzó la barrera del billón. Claramente es el centro de gravedad del imperio. En el clan Kardashian la fama se reparte, pero el dinero tiene una reina clara. Hoy vamos a contar una historia que no se trata solo de fama. Trata de ambición, control y dinero. Y de una madre que entendió algo antes que nadie, que el escándalo bien usado puede ser capital. Y continuando con el relato, podemos decir que vivimos en una época donde la atención vale más que el talento, donde la imagen pesa más que el contenido y donde ser visto es más importante que ser comprendido. Y en ese mundo hubo una familia que no solo jugó el juego, sino que lo rediseñó desde adentro. Hoy no vamos a contar toda la historia del clan Kardashian, nos vamos a centrar en 5 figuras clave. Kim Kardashian, la punta de lanza del imperio. Kylie Jenner, la inseguridad convertida en dinero. Kendall Jenner, la excepción silenciosa. Kris Jenner, la arquitecta del sistema. Y por último, Bruce Jenner, hoy Caitlyn, el quiebre definitivo. Y al final de esta crónica vamos a responder una pregunta simple pero incómoda. ¿Quién es realmente la más poderosa independientemente de su fortuna en este famoso clan Kardashian? Pero arranquemos por el principio. Antes de los reality shows, antes de las redes sociales y antes de los millones, el apellido Kardashian ya estaba en la televisión. Robert Kardashian, el padre de la familia, fue uno de los abogados defensores de O.J. Simpson, en el juicio por doble homicidio que paralizó a Estados Unidos en los años 90. Durante meses el apellido Kardashian apareció todos los días en las noticias. Y entonces la familia aprendió algo fundamental. La exposición mediática no destruye, amplifica. Poco tiempo después Robert Kardashian murió y con su muerte quedó un vacío. Un vacío de liderazgo, un vacío de dirección. Y alguien estaba a punto de ocuparlo. Kris Jenner entendió algo antes que nadie. La fama no es casualidad, la fama es una construcción. Cuando llegaron las cámaras, no las esquivó, las ordenó. Produjo el reality, negoció contratos, controló cada narrativa. Pero el punto de inflexión llegó con el episodio que marcaría para siempre al clan. First heard about Kim's tape. As her mother, I wanted to her, but as her manager, I knew that I had a job to do. El video íntimo de Kim Kardashian. Lo que el público vio fue un escándalo. Lo que muchos comenzaron a sospechar fue una estrategia.
Durante años circularon versiones que afirmaban que ese video no fue simplemente filtrado. Y según esos rumores se decía que habría existido un acuerdo previo entre Kris Jenner y el novio de Kim en ese momento. Se hablaba de algo más que una grabación privada, se hablaba de un plan. Según esas versiones, nunca confirmadas oficialmente, el video habría sido grabado con pleno conocimiento de las partes. Y el entonces novio de Kim habría firmado un contrato confidencial. Un contrato que, siempre según esos rumores, establecía 3 cosas clave. Primero, que recibiría una suma de dinero. Segundo, que renunciaba a cualquier derecho sobre las imágenes. Y tercero, que también renunciaba a iniciar acciones legales en caso de que el video fuera difundido. Nada de todo esto fue probado de manera definitiva. Nunca hubo una confirmación oficial, pero el momento en el que ese video salió a la luz no pasó desapercibido. Casualmente ocurrió justo cuando el reality estaba por estrenarse. Ocurrió cuando la familia necesitaba un golpe de atención. Y ocurrió de una forma que convirtió a Kim Kardashian en un nombre imposible de ignorar. Y a partir de ahí todo cambió. El escándalo no destruyó a la familia, sino que la lanzó. Y Kris Jenner demostró algo que definiría al imperio Kardashian. En su mundo, incluso lo más íntimo podría transformarse en capital mediático. Kim Kardashian no nació famosa, ni siquiera empezó siendo una estrella secundaria. Durante años, Kim solamente fue la que le acomodaba el vestidor a Paris Hilton, la heredera del imperio Hilton. Kim solo era la que ordenaba sus carteras, la que sostenía el espejo mientras otra brillaba. Lejos de ser la protagonista principal, era parte del decorado. Y mientras Paris posaba frente a las cámaras, Kim miraba desde atrás, callada, atenta y aprendiendo cómo funcionaba la fama. Porque Kim entendió algo antes que muchos. En ese mundo no gana la más talentosa, gana la que entiende el juego emocional del público. ¿Y el video viral que supuestamente pergeñó su madre? La volvió imposible de ignorar ante los ojos masivos del público. El reality la volvió omnipresente y el tiempo la volvió calculadora, precisa y estratégica. Nada quedó librado al azar. Cada aparición tenía un objetivo, cada silencio un sentido y cada escándalo un encuadre. Cada error se transformó en relato, cada crítica en visibilidad y cada caída en marca personal. Su segundo matrimonio fue convertido en un espectáculo global. Transmisiones, sponsors, titulares en todo el mundo. Pero terminó apenas 72 días después, dejando claro que en ese universo el amor dura lo que dura el interés. Y luego apareció Kanye West. Y entonces Kim dejó de pedir permiso, dejó de orbitar alrededor de la fama y se sentó en el centro del tablero. Llegó la moda de élite, Met Gala, diseñadores históricos, vestidos que marcaban agenda. Y llegaron las portadas, Vogue, Time, Forbes, no como celebridad, sino como fenómeno cultural. Y también llegó la política, reuniones en la Casa Blanca, uso del capital mediático hasta para influir en decisiones reales. Y con todo eso llegó el poder cultural, la capacidad de instalar temas, mover conversaciones y redefinir qué significa la relevancia en el siglo XXI. Porque al final Kim Kardashian no conquistó el sistema, se convirtió en el sistema. Kylie Jenner no eligió crecer frente a las cámaras, nació dentro de las cámaras. Mientras otras niñas iban al colegio sin ser observadas, Kylie aprendió a formarse una identidad sabiendo que siempre había una lente prendida para observarla. Y desde muy chica el público empezó a marcarla, no por lo que hacía, sino por cómo se veía. Durante años las críticas fueron constantes. Que no tenía labios, que vivía a la sombra de Kim. Pero entonces de repente algo cambió.
Y un día Kylie apareció frente a las cámaras con los labios visiblemente más grandes. Las redes explotaron, las comparaciones fueron inmediatas. Kylie negó cualquier intervención, dijo que no se había operado, que todo era producto de un pintalabios. Pero la imagen ya estaba instalada y en lugar de huir, decidió capitalizarlo. Si el mundo hablaba de sus labios, entonces sus labios tenían que vender. Y entonces así nació Kylie Cosmetics. No vendía maquillaje, sino que vendía transformación. Cada lanzamiento se agotaba en minutos, cada crítica alimentaba el deseo. Y mientras algunos discutían cirugías, Kylie construía un imperio. Creció sin privacidad, sin anonimato, sin margen para el error. Porque Kylie no convivió solo con las cámaras, fue moldeada por las cámaras. Pero la crítica no la destruyó, la crítica la volvió millonaria. Pero antes de continuar me gustaría comentarles 3 momentos insólitos de Kim, porque si algo terminó de sellar el ADN Kardashian, fueron esos momentos donde la realidad se volvió directamente absurda. 1. El capítulo dedicado a probar que Kim no tenía implantes en los glúteos. Durante años circuló la versión de que se había operado, y la respuesta fue televisiva, consultas médicas en cámara, exámenes clínicos y finalmente rayos X en pantalla para demostrar que no había prótesis, la intimidad convertida en prueba pública. 2. El día que Kim Kardashian se olvidó a su hija en un restaurante. Salida rodeada de paparazzis, puerta del auto abierta, frenada en seco, regreso al local y la reaparición de North en brazos. Una escena absurda pero real y documentada desde todos los ángulos. 3. Las muecas de Kim cuando llora. Escenas dramáticas que terminaron siendo comedia involuntaria, gestos imposibles, llanto viral, memes infinitos y un rostro que pasó del dolor al merchandising. En el mundo Kardashian incluso el llanto puede convertirse en marca. Kendall Jenner siempre fue la excepción. En una familia que gritaba, mostraba y exageraba, ella siempre eligió callar. Mientras Kim construía un imperio mediático y Kylie transformaba la inseguridad en negocio, Kendall intentó algo distinto: desaparecer dentro del sistema. Alta costura, pasarelas reales, diseñadores históricos. Kendall no quería ser la Kardashian modelo, quería ser modelo a secas. Pero el apellido nunca la soltó. Cada desfile venía acompañado de sospechas, cada portada de acusaciones de privilegio y cada logro relativizado por su origen. Y entonces el cuerpo empezó a pasar factura. Kendall habló públicamente de ataques de pánico, de ansiedad paralizante, de noches enteras sin poder respirar con normalidad. Y mientras el mundo la veía caminar segura por las pasarelas, por dentro estaba rota. La presión no venía solo del trabajo, venía de crecer en una familia donde todo era público, donde no había refugio, donde incluso el silencio se volvía sospechoso. Kendall representa algo incómodo adentro del plan, la prueba de que la fama no siempre empodera, a veces asfixia. Porque ella no quiso escándalos, no quiso reality constante, no quiso vender su privacidad emocional como un producto. Y aún así, pagó el precio, porque en el mundo Kardashian incluso intentar ser normal es un acto de rebeldía. Bruce Jenner fue durante décadas el símbolo perfecto de la masculinidad americana. Campeón olímpico en Montreal 1976, héroe nacional, portada de seriales, ícono del esfuerzo, la disciplina y la victoria. Pero detrás de esa imagen había una lucha silenciosa. Años después, Bruce contaría algo que durante décadas había guardado en secreto. Confesó que muchas noches cuando todos dormían, él se levantaba de madrugada, entraba al vestidor de Kris, tomaba su ropa y se vestía como mujer en silencio. No era un juego, no era una provocación, era una necesidad. Contó que más de una vez alguna de sus hijas lo vio de madrugada, que cruzaron miradas incómodas y que luego todos decidieron callar. El silencio duró por años,
hasta que cuando Bruce empezó a verbalizar su angustia, cuando empezó a ponerle palabras a lo que sentía, esas escenas volvieron a salir a la superficie. Según relató, fue entonces cuando ocurrió algo revelador. Cuando él contaba sus momentos de travestismo en la madrugada, las hijas se miraron entre ellas y dijeron una por una: yo lo vi. Al final su confesión no fue una sorpresa, fue una confirmación. La separación de Kris Jenner no fue solo un final de un matrimonio, fue el colapso de una estructura que ya no se sostenía. En 2015 Bruce anunció su transición y se presentó al mundo como Caitlyn Jenner. El impacto fue inmediato, el clan quedó expuesto y por supuesto las cámaras otra vez estuvieron ahí para registrarlo todo. Para algunos fue un acto de valentía, pero para otros una traición a la imagen que representaba. Para la familia, un quiebre irreversible. La transición de Caitlyn no solo rompió con el pasado de Bruce, rompió la narrativa perfecta del clan Kardashian. Por primera vez hubo algo que no pudo ser controlado del todo, algo que no encajaba en el marketing, ni en el guión, ni en la estética. Entonces el reality mostró grietas reales, dolor real, distancia, silencios incómodos. Nada volvió a ser igual. Porque cuando una identidad reprimida durante años sale a la luz, no hay imperio que pueda contener el impacto. Y para cerrar esta crónica y responder a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿quién es la que más poder y millones acumula realmente? Tenemos que decir hoy que el clan Kardashian es un imperio global, pero el poder no siempre está donde creemos. Y esa respuesta dice mucho más sobre el mundo en el que vivimos que sobre las propias Kardashian. Gracias por acompañarnos, esto es Detrás del Ícono y si esta historia te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y contanos qué otra crónica te gustaría que abordemos en el futuro.